6 de la mañana iniciamos con la información. Gracias por acompañarnos en la primera emisión de Telediario. Comenzamos a revisar nuestros titulares en este viernes 15 de noviembre. Bienvenidos. Una sesión accidentada se cumplió la noche de este jueves en la Comisión de Régimen Económico. 6 legisladores suscribieron un acta para votar a favor de que la Asamblea debata en el Pleno la ley para evitar que ingrese por el Ministerio de la Ley. El presidente de la República, Lenín Moreno, hizo un llamado a los ministros de Estado a trabajar en territorio para participar en las brigadas toda una vida a nivel nacional. El ex vicepresidente Jorge Glass enfrentará su segundo juicio, esta vez por peculado, en el denominado caso Zingue, quien junto a otras 14 personas irán a la etapa de juzgamiento. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, en la comisión que investiga los hechos ocurridos en octubre durante el paro nacional, dijo que las protestas tuvieron una planificación de tipo militar. En lo internacional, en Chile llegan a un acuerdo para redactar una nueva constitución. El Congreso logró esta madrugada un acuerdo y así alcanzar la paz en el país. Iniciamos con el desarrollo de la información y una sesión accidentada se cumplió la noche de este jueves en la Comisión de Régimen Económico. Su presidente, Daniel Mendoza, suspendió la reunión y anunció su reinstalación para este viernes. 6 legisladores permanecieron en la sala y suscribieron un acta en la que se comprometieron a votar a favor de un informe para que la Asamblea debata el proyecto de crecimiento económico en el Pleno y se evite que ingrese por el Ministerio de la Ley. Este tipo de escenas fueron parte de la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Ocurrían luego de que se manifestaran a favor de someter a votación un informe que permita derivarlo al Pleno de la Asamblea. No le estamos limitando la capacidad de decidir al Pleno. Y hubo 2 informes presentados por los asambleístas del Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana que sugerían a la Asamblea negar y archivar el proyecto urgente del gobierno. Los mismos fueron unificados por la voluntad de 10 votos, pero luego, con apenas 5 votos, se negó su aprobación. Sin embargo, quedaba pendiente el informe borrador oficial de la mesa. No obstante, el presidente Mendoza prefirió que el equipo técnico de la comisión incorpore observaciones. Procedo a suspender la sesión y nos reinstalaremos el día de mañana a las 11 de la mañana. Decisión que avivó los ánimos, por lo que se buscó apelar a la presidencia. Por lo tanto, yo propongo que se nombre un presidente para este caso, para que se emita un informe. Mendoza entonces decidió adelantar la convocatoria. Esta comisión va a tratar y va a aprobar un informe para el Pleno. Voy a adelantar un poco la sesión de reinstalación para el día de mañana, para las 9:30 de la mañana. Y solo quedaron 6 legisladores que se reunieron para firmar una acta en la que advierten conocer el informe de la comisión enviado el 14 de noviembre y que procuran aprobar para dar paso a su debate en el Pleno. Y que no pase por el Ministerio de la Ley. Y al mismo tiempo buscarán el mecanismo necesario para cambiar de ponente. Pedir la destitución del señor presidente de esta comisión. El plazo se acorta y las definiciones entre el debate para aprobar, reformar o negar se disuelve entre las expectativas. El Ministerio de la Ley también en el escenario posible. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En la función legislativa se reconocen aspectos positivos del proyecto de ley urgente de crecimiento económico. La propuesta de la ley debe ser tramitada hasta este domingo 17 de noviembre. Favorecer a los agricultores, estudiantes con deudas por créditos educativos, a emprendedores, son algunos de los temas positivos que reconocen asambleístas de diferentes bancadas. ¿Cómo decirle que no haya remisión de deudas a los chicos que consiguieron un crédito para poder estudiar y que hoy son perseguidos por el mismo Estado, con coactivas, sus padres y demás? Por supuesto que eso es bueno. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta también es bueno. Beneficios que sin embargo no convencen. Bueno, el agricultor, por ejemplo, es uno de los grupos que se vería beneficiado. Por nosotros siempre hemos dicho al más débil, y no solo al más débil,
que una ley que venga de manera general, aquí no se trata de que afecte solo a una parte, de que beneficie a una sola parte. La posibilidad de devolver al Ejecutivo la iniciativa legal no es una actitud responsable, advierte Elio Peña y Mercedes Serrano, de la bancada de Integración Nacional y Social Cristiana, respectivamente. Inclusive nosotros hemos dicho que nos den oportunidad para el debate. Si es que hay que mojarnos todos el poncho, mojémonos. Propongamos que se rebaje un porcentaje de los sueldos de jerárquico superior. Tenemos también la eliminación de 2.5% del impuesto de salida de divisas. ¿Por qué archivar eso? Porque lamentablemente la comisión no está dividiendo entre lo bueno y lo malo. Los plazos y las alternativas en manos de la Comisión de Régimen Económico en primera instancia y del Pleno de la Asamblea hasta el domingo 17 de noviembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En la Asamblea Nacional reposan 400 proyectos de ley que no son atendidos. Entre esos, 15 propuestas que tienen como objetivo combatir la corrupción en el sector público. Las comisiones legislativas que no sesionan y la ausencia de asambleístas por votación de proyectos de suma importancia para el país son otras irregularidades que detectó el Observatorio Legislativo Ciudadano al evaluar el desempeño de esta función del Estado. En 2 años, la Asamblea Nacional aprobó apenas 34 leyes de 48 que fueron declaradas como prioritarias. Sin embargo, existen otras 400 propuestas que ni siquiera han sido calificadas por el Consejo de Administración Legislativa. El 70% de estos proyectos de ley, más de 400 proyectos de ley, son proyectos reformatorios a leyes ya vigentes. Y gran parte de ellos fueron leyes aprobadas durante el periodo legislativo anterior. Pero incluso un poco más allá de eso, el 67.5% son proyectos que no superan los 10 artículos. Algo que preocupa al Observatorio Legislativo es la falta de interés por dar trámite a proyectos de ley que tienen como objetivo combatir la corrupción en el sector público. Si es que podemos hablar de una deuda fuerte por parte de la Asamblea Nacional, es en materia de anticorrupción. Se han presentado 15 proyectos de ley anticorrupción y apenas uno ha sido aprobado por la Asamblea Nacional. Y esa es una deuda pendiente. En fiscalización ha sucedido lo mismo. Juicios políticos resueltos cuando ya las autoridades enjuiciadas se encontraban fuera del país. A esto se suma que desde el 18 de junio de 2019, 2 comisiones legislativas no sesionaban por diferencias ideológicas, la de los derechos de los trabajadores y la de gobiernos autónomos descentralizados, ocasionando pérdidas por $76,000. Que tienen represadas sendos proyectos de ley, sendas reformas destinadas a garantizar no solo derechos de los trabajadores, sino también asignaciones para los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso no es todo. El Observatorio Legislativo detectó que 60 de los 137 asambleístas no asisten al Pleno a la votación de proyectos de suma importancia para la sociedad, es decir, el 44% de la totalidad del Parlamento. Necesitamos establecer, desafortunadamente, mecanismos coercitivos para que los legisladores cumplan con su trabajo a cabalidad. Santiago Tello, Medios Públicos. En otras noticias, el presidente Lenín Moreno visitó a personas en situación de vulnerabilidad en Guayaquil. Durante el recorrido se entregaron ayudas técnicas y créditos para los emprendimientos. Con un multitudinario recibimiento de al menos 5 cuadras de los moradores de la cooperativa Molina de Frank, sector Guasmo Sur de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno llegó en compañía de Rocío González, presidenta del Plan Interinstitucional Toda una Vida, y autoridades locales, para visitar a personas en situación de vulnerabilidad, escuchar sus necesidades y brindar soluciones a los ciudadanos, quienes se concentraron para brindar su respaldo al primer mandatario. Todos a cumplir con la tarea que corresponde, a recoger las inquietudes, a recoger las necesidades, pero sobre todo a darles solución inmediata. El pueblo ecuatoriano nos está esperando. Esto se dio en el marco del accionar de las brigadas Toda una Vida, que en una primera fase cuentan con 194 grupos, desplegados en 5 provincias y 14 parroquias. Posteriormente, se extenderán a nivel nacional. Permitirles que puedan acceder a todos los servicios de Ban Ecuador, tanto sea por crédito, capacitación. Y tenemos dentro de la planificación visitar aquí en Guayaquil aproximadamente a 4.800 familias.
Durante el recorrido, el presidente Moreno fue recibido de manera afectuosa por los moradores y visitó casa por casa a los beneficiarios de la zona, quienes se mostraron agradecidos por las ayudas técnicas recibidas. Yo me siento muy bien, porque es una cosa que uno lo ayuda mucho, pues. Y mi esposo está cómodo. Colchón ortopédico, silla de ruedas, para baño, cojín ortopédico. Muy buena, porque vengo recibiendo esos. El bono que Dios Lara estoy recibiendo desde el año pasado. El primer mandatario recalcó que su accionar será en territorio con la ciudadanía. Creo que la única y mejor manera de ver la vida es contactar con nuestra gente, darle la mano cariñosa. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. El primer mandatario hizo un llamado a los ministros de Estado a trabajar en territorio para participar en las brigadas Toda una Vida a escala nacional. Durante su visita a personas con vulnerabilidad en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno dispuso a sus ministros de Estado y funcionarios públicos a trabajar en territorio. No quiero ministros de escritorio, no quiero subsecretarios y directores de escritorio. La mejor forma de observar el mundo y de saber exactamente lo que pasa es aquí, en la calle, ir a todo el Ecuador. Esto para que su cartera de Estado y entidades adscritas lleguen con soluciones a los grupos de atención prioritaria junto a las brigadas Toda una Vida. Los funcionarios ya se desplegaron en diversos puntos del país. Con mucha alegría nos dirigimos a Panzaleo para formar parte de las brigadas Toda una Vida. Vamos camino a Calderón, en donde vamos a llevar salud, vamos a llevar educación, vamos a llevar créditos. Hoy conoceré en Aloac a Beatriz y Nubia y les llevaremos soluciones reales a la población más vulnerable. Al respecto, el gobernador del Guayas se sumó al llamado del primer mandatario. Es en la calle donde están las necesidades, es en las calles donde podemos palpar la realidad y es donde nosotros, como funcionarios públicos, tenemos y debemos estar. El presidente Lenín Moreno afirmó que pese a la situación económica del país, se atenderá a los más vulnerables y no necesita permiso para hacerlo. No hay en ninguna parte de la Constitución algo que diga que nosotros tenemos reserva de asistir únicamente a un sitio, no. Al igual que lo hicimos en la misión Manuel Espejo, a peinar todo el Ecuador. No necesitamos permiso de nadie para hacerlo, todo lo contrario. Allí está, una ciudadanía que nos ha recibido con afecto, con cariño, desde la entrada al barrio mismo. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 6:12 de la mañana continuamos con la información y le contamos que el presidente de la Corte de Justicia Indígena, Manuel de Jesús Peñafiel, rechazó las declaraciones del dirigente de la CONAIE, Leonidas Issa, sobre la amenaza de justicia indígena al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner. Expresó su respaldo a la labor del gobierno nacional por respetar los derechos humanos y la ley intercultural. Usted está invitado cordialmente a las bases de los agricultores en Unquillal, señor vicepresidente, y a la Casa de la Justicia Indígena. Y el señor presidente de la República, al cual también le hago extensiva esta invitación, así como le pedí la audiencia pública para que usted reciba masivamente al pueblo montubio e indígena en la capital de la República o aquí en la capital Guayaca. El Consejo de Gobierno a favor del señor vicepresidente de la República ante las palabras de Leonidas Issa en la que indicaba que iba a aplicar justicia indígena al segundo mandatario de la nación. Nosotros, como Consejo de Gobierno, que agrupa a estas 196 organizaciones, rechazamos todo intento de división a este diálogo que hemos iniciado las organizaciones sociales montubias e indígenas con el gobierno nacional. Está mal que Leonidas Issa hable a nombre de nosotros. En relación a este tema, en respuesta a la declaración de Leonidas Issa hacia el segundo mandatario Otto Sonnenholzner sobre aplicar justicia indígena cuando visite los territorios, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, ratificó que toda persona que quiere ingresar a sus comunidades necesita un permiso otorgado por sus confederaciones. Para ir a mi comunidad, mis estimados, mis queridos ecuatorianos, así seas presidente, así seas de otra nacionalidad, tienes que pedir permiso al presidente de la nacionalidad para entrar a una comunidad. ¿Por qué? Para que la autoridad comunitaria te dé toda la seguridad, alimentación, hospedaje, cuánto tiempo va a quedar
y para que hagas bien el trabajo a lo que te vas. Eso es lo que estamos diciendo al Ecuador. En los exteriores de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, en el centro de Guayaquil, un grupo de ciudadanos expresó su rechazo al presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, a quien lo tildaron de golpista y lo señalaron como persona no grata. Con carteles, gritos y consignas en contra del dirigente indígena, este grupo de ciudadanos cuestionó la actuación de Vargas durante los últimos hechos en el país. El presidente de la CONAIE recibió estos reclamos ciudadanos luego de participar en un foro del Parlamento de los Pueblos que se realizó en el puerto principal. Y las asambleístas del Bloque de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, Marcela Aguiñaga y Marcelo Holguín, fueron notificadas por la Fiscalía por el inicio de una investigación por el delito de instigación a la violencia durante las protestas suscitadas entre el 3 y 13 de octubre pasados. Rivadeneira permanece en la Embajada de México en Quito y el gobierno de ese país le brindó protección en la sede diplomática. 6:16 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos más detalles tanto de las noticias nacionales como internacionales. Lo invitamos a mantenerse informado a través de nuestros canales digitales. Puede seguirnos en Facebook como Telediario_EC, también a través de Twitter como Telediario EC y nuestra página web www.ecuadortv.es. Manténgase en la sintonía de Ecuador TV y Gamavisión. Regresamos enseguida. Gracias por continuar en Telediario y vamos a abordar el ámbito judicial y le contamos que el ex vicepresidente Jorge Glass enfrentará un segundo juicio, esta vez por peculado en el denominado caso Zingue, quien junto a otras 14 personas irán a la etapa de juzgamiento. La fiscal estima un perjuicio para el Estado de $28.5 millones. Al considerar que hay serios indicios de responsabilidad del delito de peculado, el juez Iván Saquicela decidió llamar a juicio a los 15 procesados por el caso Zingue. Entre ellos están el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. Según la Fiscalía, en 2012 se adjudicó el contrato de exploración y explotación del Pozo Zingue al consorcio DGC, incumpliendo con los requisitos legales para la licitación. El magistrado destacó varios elementos de la Fiscalía para basar su decisión. El informe de la Contraloría con indicios de responsabilidad penal y pericias que hablan de un perjuicio al Estado de $28.5 millones entre 2012 y 2016. En el estudio se resalta que inicialmente la rentabilidad del Estado sería del 91,3% y la del consorcio de 8,7%. Sin embargo, tras efectuar una proyección conforme a la ejecución de las cifras actuales, la rentabilidad del Estado disminuyó al 60%. Suma como beneficio de la empresa las amortizaciones, es decir, un costo, para demostrar que la compañía ha recibido más beneficio que el Estado. ¿Cómo podemos basarnos a tener un perjuicio sobre una elucubración? Analizando una proyección con otra proyección. Y nos olvidamos de los datos reales que establece y certifica el Estado. Otro elemento destacado fue que posterior a la suscripción de este contrato, 2 personas se beneficiaron laboralmente con dicho consorcio. En el caso del señor José Burgos, incluso se está criminalizando su libertad de contratación, su libertad de trabajo. Este es el segundo juicio para el ex vicepresidente Jorge Glass, mientras que para Pareja Yanuseli es el sexto. Olga Velasco, Medios Públicos. 6:21 de la mañana, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín acudió a la comisión multipartidista que investiga los hechos ocurridos en octubre de este año durante el paro nacional. Jarrín aseguró que las protestas tuvieron una planificación tipo militar y que la labor de inteligencia permitió tomar decisiones acertadas. Los hechos de octubre no se suscriben a dicha fecha, sino que el escenario conflictivo fue preparado desde el mes de marzo, advierte el ministro Osvaldo Jarrín, y ello se conoció a través de informes de inteligencia. Funcionó la inteligencia. Solamente el cambiar la sede es un punto estratégico para toda la crisis como se ha manejado. Sostuvo que el accionar de los manifestantes tuvo una preparación y planificación de tipo militar. Planificación cumplida. Y poco a poco irán saliendo las informaciones al respecto para ver cómo iban cumpliendo en forma planificada y organizada.
y que en medio de la conflictividad vivida, la institución no usó armas de fuego o letales. Por el contrario, dijo que se logró restablecer la paz, siempre enmarcada en el respeto al orden constituido. Subordinación al orden constitucional y democrático del país. En este ciclo de comparecencias también acudió el jefe de seguridad de la Asamblea y Contraloría, asignado para los días de protesta. Comentó del accionar de la policía, en particular con el incendio al edificio de la Contraloría General del Estado. Y logrando la detención de 34 personas que fueron encontradas al interior y en diferentes pisos altos de la Contraloría. Las comparecencias concluyeron. La comisión deberá emitir un informe y se estima que el trabajo se prolongue hasta el mes de diciembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. La secretaria anticorrupción encargada Dora Ordóñez solicitó al Consejo de la Judicatura revisar el actuar de los jueces que conforman el Tribunal de Garantías Penales de la parroquia de Iñaquito en Quito, por haber otorgado la calidad de cómplice y no de coautora a Marisol Larrea, quien fue sentenciada por el delito de peculado en el caso de corrupción en el IES cuando ocupaba la dirección del Hospital Carlos Andrade Marín. La sentencia se leerá este 29 de noviembre. El 29 de noviembre. El abastecimiento en algunos casos para la fuga de combustible se da a través de cuotas de cuantía doméstica, que son permisos que entrega la Agencia de Regulación y Control para la compra y traslado de derivados o canecas o en galones. Darío es un agricultor de la provincia de Sucumbíos que tiene el permiso, pero que lo utiliza de manera ilegal. Aquí los detalles. Por el inmenso cauce del río Napo que recorre la mayor parte de los territorios amazónicos de Ecuador y llega hasta Perú, se puede divisar a toda hora el traslado de tanqueros de combustible, con características similares a los que se utilizan para el contrabando de esos productos. En la provincia de Sucumbíos, el envío fluvial por pasos ilegales es uno de los más comunes. Además, utilizan gabarras en donde los derivados son camuflados en canecas de plástico. También usan ese método para ingresar ilegalmente productos de Colombia a Ecuador. Así lo evidenciamos en un control terrestre que realizaron los soldados del Batallón de Operaciones Especiales Giovanni Calles en la vía Guarico en el cantón Xuxufindí. Y también por las vías terrestres en algunos lugares donde se pueden evidenciar que no existen los controles. Por eso, las Fuerzas Armadas y Militares de Ecuador y Colombia mantienen conversaciones para controlar esas prácticas ilícitas en la frontera. Lo hacemos a través de vía telefónica en los momentos que nosotros requiramos alguna información, lo ejecutamos en cada uno de nuestros territorios. Bajo la dirección de la brigada están 5 unidades militares que vigilan 750 kilómetros de frontera. De esos, 350 corresponde al límite con Colombia. Tenemos 2 provincias, la provincia de Orellana y la provincia de Sucumbíos. Según inteligencia militar, el abastecimiento para el contrabando de los derivados de petróleo se da en varios casos por cuantías domésticas que entrega la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Son permisos para la compra y transporte de combustibles en bidones, canecas y tanques. Dirigido para el sector subsidiado. Estos son para pequeñas empresas artesanales, emprendedores, microempresas. Yo quisiera pues que ese día... Darío Guerrón, un agricultor que vive en Puerto Belén, tiene este permiso. Le decomisaron hace pocos días 55 galones de diésel porque no tenía justificación. En los tiempos del paro nos quedamos encerrados nosotros acá. Me abastecí, fui comprando canequita. Su casa está en un punto estratégico, tiene acceso por tierra y por río. Su proyecto es tener un centro de distribución. Tienen las instalaciones ya construidas. Él admite que vende combustible. Un galoncito yo les vendo a $2, por ejemplo. Ya lo que en realidad yo me gano es una mínima cosa. La policía también ha detectado esto en Esmeraldas. De la pesca artesanal, que también es un tema en el que se juegan factores importantes. Por cuantías domésticas, los beneficiarios pueden acceder hasta 1.500 galones por mes. Muchas las veces la ciudadanía se presta para sacar su cuantía doméstica
y lo que realizan es venderle justamente a estas otras personas para que realicen sus actos ilícitos. La institución recibe entre 50 y 60 solicitudes de trámite a diario. En las 6 provincias fronterizas, en 2019 ha entregado 3.743 autorizaciones por cuantías domésticas. En El Oro, 1.735, Sucumbíos, 1.042 y Carchi, 421 permisos. En caso de verificar de que no está siendo utilizada de forma correcta su cuantía doméstica, se le realiza de forma inmediata una extinción de su cuantía. La línea para denuncias es 1-856-58-786, con cámaras de Byron Espinosa y Johnny Acosta. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En otra información, respetar la equidad de género en las elecciones de autoridades, erradicar la violencia y retomar el segundo debate del Código de la Democracia fueron los pedidos de un grupo de viceprefectas del país al presidente del Legislativo, César Litardo, en una reunión en la Asamblea Nacional. La viceprefecta del Guaya, Susana González, encabezó la delegación. Señaló que la reunión marca un precedente para pedir equidad de género en la elección de autoridades. Ocupar primeros espacios de lista de forma igualitaria, 50-50. Ahora siempre para cualquier cosa dice tiene que tener dinero. Si no tiene dinero no puede ser candidato. Y el otro el título. Se autodenominan viceprefectas por la democracia. González denunció ante el presidente de la Asamblea que sus homólogas de otras provincias no asistieron porque no consiguieron permiso de los prefectos. Libran batallas en sus provincias porque tuvieron obstáculos para trasladarse. Solicitaron a Litardo eliminar la violencia de género en los procesos electorales. Que quede tipificado la violencia política. En las últimas elecciones se vio mucho más fuerte marcada contra las mujeres. La viceprefecta de Chimborazo explicó que en el Código de la Democracia también se debe incluir la asignación de funciones específicas para este cargo. Nosotros ya somos pasajeros, en los 4 años vendrán otros. Reclamó por un equipo de trabajo para cumplir las promesas hechas en campaña y demandó agilitar la aprobación de las reformas. Pero eso cuando no se cumple, primero a mí me da vergüenza porque uno se ha ido en la campaña a ofrecer hora y mor. Vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que sean incluidos dentro de las reformas del Código de la Democracia. Las viceprefectas expresaron su preocupación por la aprobación de la normativa hasta febrero del próximo año, porque sin ella los cambios no entrarían en vigencia para las elecciones de 2021. La próxima semana debemos cerrar ya el debate, la votación un máximo tiempo de no mayor a 15 días. El Pleno de la Asamblea retomó el debate del Código de la Democracia el pasado martes, cuya aprobación está pendiente desde 2017. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Revisemos la información internacional más importante. El Senado chileno llegó a un acuerdo para reformar la Constitución a través de un plebiscito. Tras una larga jornada de negociaciones, los representantes de las bancadas anunciaron el acuerdo para reemplazar el texto vigente desde 1981. El gobierno de Sebastián Piñera y la oposición acordaron esta madrugada una hoja de ruta para redactar una nueva Constitución. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva casa de todos. Y en ello, la ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva Carta Fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. El presidente del Senado, Jaime Quintana, indicó en qué fecha se realizará el primer plebiscito y cuántas preguntas contiene. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva 2 preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? 3. La Convención Mixta Constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Según la decisión que ofrezca la consulta plebiscitaria, conjuntamente con las elecciones regionales de octubre de 2020, se elegirán bajo sufragio universal los miembros de la Convención Constitucional. El documento de 2 páginas consensuado se dio a conocer a 28 días del estallido social en Chile, a 5 días de que el gobierno se abriera por primera vez a alcanzar una nueva Carta Magna, y 3 días después de que Piñera llamara a un acuerdo por la paz tras una tensa jornada de protestas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Un tiroteo en la escuela secundaria Sagus de Santa Clarita, California, Estados Unidos, dejó varias personas fallecidas, según lo reportaron los medios locales. El atacante intentó quitarse la vida.
La policía y los bomberos llegaron al lugar luego de que se reportara un tiroteo en el Instituto Saugus de Santa Clarita, ubicado a unas 40 millas al norte de Los Ángeles. El incidente, según reportaron las autoridades, dejó 2 personas fallecidas y 3 heridas. El atacante, de origen asiático, tiene 16 años y fue identificado como estudiante del instituto, quien luego de disparar en contra de sus compañeros intentó suicidarse. Actualmente está hospitalizado en estado crítico en un hospital cercano con un disparo en la cabeza. La escuela de unos 2.300 alumnos fue puesta bajo bloqueo, al igual que varias en la zona. En redes sociales se observó cómo estudiantes de la secundaria fueron evacuados después del tiroteo. Aún se desconocen las motivaciones que tuvo el atacante. Las autoridades investigan el hecho. Carlos Flores, Medios Públicos. Y Venezuela vivió una nueva jornada de manifestaciones tras una asamblea abierta entre el presidente interino Juan Guaidó y estudiantes de la Universidad Central de Caracas. El mandatario Nicolás Maduro advierte que terroristas colombianos están infiltrados en las protestas registradas en las últimas horas. Cientos de estudiantes venezolanos se enfrentaron este jueves a miembros de la policía de su país. Los enfrentamientos ocurrieron luego de una asamblea abierta entre el presidente interino Juan Guaidó y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. En esta cita, los jóvenes se comprometieron a respaldar la convocatoria del líder opositor para protestar de forma indefinida desde este sábado, por lo que Guaidó los alentó a seguir luchando. Por miedo, nuevamente, reprimen, quiero decirles algo. No será la primera vez para ninguno de nosotros que sí nos hemos mantenido en la calle una y otra vez. Pero lo que sí les puedo garantizar es algo. No será la última vez que insistamos, que resistamos, que volvamos a la calle hasta lograrlo. Romper con la falsa normalidad en la que vive Venezuela y forzar un cambio de gobierno es el objetivo que persiguen los grupos opositores venezolanos con esta convocatoria. Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro señaló al gobierno colombiano como el culpable de estas manifestaciones y aseguró que el país suramericano envió varias bandas terroristas para hacerle daño al pueblo. Por ello, el mandatario instó a las unidades antiterroristas de los grupos policiales venezolanos a estar en máxima alerta en estos días contra los que denominó delincuentes y fascistas. Coralía Pérez, Medios Públicos. El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a la situación de su país y a las medidas económicas con las que recibe el mando de la nación. Hay problemas fácticos que se han generado a partir del cepo cambiario que impuso Macri y que da cuenta del estado en el que deja las reservas del Estado Nacional, ¿no? Lo que estamos viviendo es una ficción de tranquilidad. Pero bueno, confiamos en que poco a poco la vamos a ir estabilizando. En Miami, Estados Unidos, una muestra de documentos, fotografías y otros artículos conmemora los 500 años de fundación de La Habana, capital de Cuba. Además, Motorola relanza al mercado uno de sus teléfonos insignia. Más en El Mundo Ahora. Un mapa del siglo XVI, cartas de José Martí y litografías del siglo XIX son algunos de los artículos que se exhiben en una exposición para conmemorar los 500 años de fundación de San Cristóbal de La Habana, en Cuba. La Escuela de Arquitectura y el Centro para el Diseño Urbano y Comunitario de la Universidad de Miami se unieron con la colección patrimonial cubana para crear una muestra que pasa revista a los 5 siglos de la ciudad. En la exposición, que estará disponible hasta febrero de 2020, los visitantes también podrán ver la reproducción de la clásica sala de una familia habanera pudiente, con mecedoras y un balcón con vitrales, y algunas de las litografías coloniales. El Museo de Ciencias de Londres inauguró este jueves un nuevo espacio que congrega las 5 galerías de medicina más grandes del mundo. Con más de 3.000 objetos usados por galenos, los visitantes podrán explorar esta profesión a través de un insólito recorrido por 500 años de historia. Desde la medicina clásica y medieval hasta la ginecología y psiquiatría, el arsenal de artefactos médicos valorados en 24 millones de libras, equivalentes a más de 30 millones de dólares, abarca 3.000 metros cuadrados y permite hacer una profunda exploración de todas las facetas de la medicina. La muestra, que será gratuita y permanente, también presentará las historias personales de pacientes y médicos reales. Motorola trae de vuelta su delgado teléfono plegable 15 años después de que el original dispositivo saliera al mercado. El primer teléfono plegable de la marca tiene una pantalla de 6.2 pulgadas que al cerrarse muestra las notificaciones en su carcasa exterior.
Los actuales usuarios de la marca y sus anteriores consumidores esperan con gran expectativa este nuevo modelo, que fue uno de los más vendidos en su época. Su precio de lanzamiento es de $1.500 y se comercializará en Estados Unidos desde el próximo 26 de diciembre. Coralía Pérez, Medios Públicos. 7:46 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en la primera emisión de Telediario. Nosotros vamos a continuar informándoles en este día y le contamos que una sesión accidentada se cumplió la noche de este jueves en la Comisión de Régimen Económico. Su presidente, Daniel Mendoza, suspendió la reunión y anunció la reinstalación para este viernes. 6 legisladores permanecieron en la sala y suscribieron un acta en la que se comprometieron a votar a favor de un informe para que la Asamblea debate el proyecto de ley de crecimiento económico en el Pleno y se evite que ingrese por el Ministerio de la Ley. Este tipo de escenas fueron parte de la sesión de la Comisión de Régimen Económico. Ocurrían luego de que se manifestaran a favor de someter a votación un informe que permita derivarlo al Pleno de la Asamblea. No le estamos limitando la capacidad de decidir al Pleno. Y hubo 2 informes presentados por los asambleístas del Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana que sugerían a la Asamblea negar y archivar el proyecto urgente del gobierno. Los mismos fueron unificados por la voluntad de 10 votos, pero luego, con apenas 5 votos, se negó su aprobación. Sin embargo, quedaba pendiente el informe borrador oficial de la mesa. No obstante, el presidente Mendoza prefirió que el equipo técnico de la comisión incorpore observaciones. Procedo a suspender la sesión y nos reinstalaremos el día de mañana a las 11 de la mañana. Decisión que avivó los ánimos, por lo que se buscó apelar a la presidencia. Por lo tanto, yo propongo que se nombre un presidente para este caso, para que se emita un informe. Mendoza entonces decidió adelantar la convocatoria. Esta comisión va a tratar y va a aprobar un informe para el Pleno. Voy a adelantar un poco la sesión de reinstalación para el día de mañana, para las 9:30 de la mañana. Y solo quedaron 6 legisladores que se reunieron para firmar una acta en la que advierten conocer el informe de la comisión enviado el 14 de noviembre y que procuran aprobar para dar paso a su debate en el Pleno. Y que no pase por el Ministerio de la Ley. Y al mismo tiempo buscarán el mecanismo necesario para cambiar de ponente. Pedir la destitución del señor presidente de esta comisión. El plazo se acorta y las definiciones entre el debate para aprobar, reformar o negar se disuelve entre las expectativas. El Ministerio de la Ley también en el escenario posible. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. En la función legislativa se reconocen aspectos positivos del proyecto de ley urgente de crecimiento económico. La propuesta de la ley debe ser tramitada hasta este domingo 17 de noviembre. Favorecer a los agricultores, estudiantes con deudas por créditos educativos, a emprendedores, son algunos de los temas positivos que reconocen asambleístas de diferentes bancadas. ¿Cómo decirle que no haya remisión de deudas a los chicos que consiguieron un crédito para poder estudiar y que hoy son perseguidos por el mismo Estado, con coactivas, sus padres y demás? Por supuesto que eso es bueno. Eliminar el anticipo del impuesto a la renta también es bueno. Beneficios que sin embargo no convencen. Bueno, el agricultor, por ejemplo, es uno de los grupos que se vería beneficiado. Por nosotros siempre hemos dicho al más débil, y no solo al más débil, que una ley que venga de manera general, aquí no se trata de que afecte solo a una parte, de que beneficie a una sola parte. La posibilidad de devolver al Ejecutivo la iniciativa legal no es una actitud responsable, advierte Elio Peña y Mercedes Serrano, de la bancada de Integración Nacional y Social Cristiana, respectivamente. Inclusive nosotros hemos dicho que nos den oportunidad para el debate. Si es que hay que mojarnos todos el poncho, mojémonos. Propongamos que se rebaje un porcentaje de los sueldos de jerárquico superior. Tenemos también la eliminación de 2.5% del impuesto de salida de divisas. ¿Por qué archivar eso? Porque lamentablemente la comisión no está dividiendo entre lo bueno y lo malo. Los plazos y las alternativas en manos de la Comisión de Régimen Económico en primera instancia y del Pleno de la Asamblea hasta el domingo 17 de noviembre. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7:50, momento de contactarnos con César García. Él se encuentra en la Compañía Nacional de Danza y nos trae novedades. Muy buenos días, César.
¿Qué tal, Carla? Buenos días con nuestros amigos televidentes que nos ven en Telediario Primera Emisión. Estamos en la Compañía Nacional de Danza, en donde durante 3 fines de semana consecutivos vamos a poder disfrutar de la obra Hay alguien en la casa del maestro Jorge Alcolea, quien ha puesto a disposición del público una obra que invita a observar e imaginar mediante varias etapas del séptimo arte que han sido representadas acá en esta obra. En este avance vamos a conversar con Jorge, quien es el coreógrafo de esta obra, para que nos detalle un poco de lo que trata y de lo que busca comunicar a través de la misma hacia el público. Buenos días, Jorge. Buenos días. Bueno, es una pieza que tiene varias historias entrecruzadas. Todas suceden en el interior y exterior de una casa. Creo que el tema principal se basa en esas historias entrecruzadas que hay dentro. Y como tú mismo dijiste, tiene muchas referencias al cine, a algunos autores como David Lynch, Gregory Crewdson, también tienes algunas etapas en las cuales se trata de aprovechar esta creatividad de estos grandes del cine mudo, como es Buster Keaton, Charles Chaplin. Sí, exactamente. Hemos trabajado con muchas referencias. Una es Buster Keaton, Charles Chaplin, y todo ese legado que ha dejado la comedia, ¿no? La comedia silente dentro del imaginario, digamos, de todo el público. Bueno, estamos observando la obra en un extracto. Todo se desarrolla en esta estructura que representa una casa, ¿no? Todo se desarrolla aquí. En esta estructura hay cosas, ya te digo, aquí en el interior de la casa, y también tiene un exterior la casa. Entonces todo gira, es de mucha danza muy cotidiana, de mucha reflexión también, de mucha imagen. Bueno, como te das cuenta, la casa también tiene luz propia, eso es también un llamativo. Trabajamos con los bombillos, con las mesas, con las escaleras también. Muy bien. Jorge, vamos a tener la oportunidad de más cerca de profundizar sobre esta obra. También de antemano darles la cordial invitación para que se den cita los días viernes 15, 22 y 29 de noviembre a las 8 de la noche y los sábados 16, 23 y 30 de noviembre a las 8 de la noche acá. La entrada es totalmente gratuita, así que acojan esta propuesta cultural que les hacemos desde Telediario para poder disfrutar del talento nacional y de esta obra que se estrenó el pasado 7 de noviembre. Hay alguien en la casa, así se titula esta obra que estaremos platicando en nuestro espacio cultural de Más Cerca. Estén atentos, en pocos minutos regresamos conmigo. Mientras tanto, Carla, tú continúas desde estudios con más de Telediario. Muchísimas gracias, César. Así es, está hecha la invitación para todos ustedes, amigos televidentes. Tendremos también de invitados a una eminencia en la música ecuatoriana, usted no se lo puede perder, y también el canto purúa se toma más cerca. Los esperamos a las 8 en punto de la mañana, así que debe continuar con la señal de Ecuador TV. Vamos a seguir con las noticias de nuestro país y le contamos que en varias parroquias aledañas de Quito, las brigadas del plan Toda una Vida realizaron recorridos para favorecer a los grupos más vulnerables de la sociedad. El trabajo se centra en el levantamiento de información, entrega de ayudas técnicas y socialización sobre los alcances de distintas misiones. De forma simultánea, las parroquias de Aloac, Pifo, Calderón y Llano Chico recibieron a los brigadistas del plan Toda una Vida. En esta ocasión se busca articular los esfuerzos desde cada ministerio para llegar con todos los servicios posibles en favor de la población. Presentar el lado amable del gobierno, el lado humano, el lado del gobierno que quiere acercarse a la gente, conocer su realidad y ayudar a mitigar sus problemas y necesidades. Para eso estamos aquí. En el caso de Llano Chico se realizó un evento de socialización y levantamiento de información. Además, la entrega de ayudas técnicas a casos de personas con discapacidad, identificadas en coordinación con las autoridades locales. Ahora están haciendo un barrido, justamente la campaña de las manuelas, en toda la parroquia, y ellos quieren sacar desde los más pequeños, y eso es lo que a nosotros nos alienta, porque con Mies era limitado y ahora sí comienzan con los niños también. Varios pobladores llegaron en busca de información sobre esta ayuda gubernamental. Vilma es una paciente con cáncer quien comenta la importancia de cubrir estas zonas en donde se ubican personas de escasos recursos. Los que no tienen muchas veces ni para acudir ni para el transporte, para poder salir a la ciudad a
a tomar una cita médica y sería muy importante la colaboración y que ayuden a las personas. El presidente del directorio del IES, Paul Granda, detalló los alcances de estas brigadas a nivel nacional. Estamos hablando de más de 10 instituciones, fundamentalmente vinculadas con el sector social, que se han unido para lanzar este plan de brigadas. Es decir, imagínense ustedes las manuelas recargadas. Es decir, las manuelas con educación, las manuelas con salud, las manuelas con atención a personas con discapacidad, las manuelas además con gente que va a ofertar los créditos que hacemos a través del Banco del Pueblo, a través del Ban Ecuador. Estas actividades se replicarán de forma constante con el objetivo de ayudar a los ecuatorianos, con programas como el Médico del Barrio, Vivienda, Mis Mejores Años y la Misión Las Manuelas, que hacen estas cruzadas para garantizar los derechos de la población. César García, Medios Públicos. Atención con la siguiente información. Este 18 de noviembre iniciará el proceso de postulación al programa Quiero Ser Maestro 6. En esta ocasión se buscará otorgar nombramientos definitivos a 15.700 docentes. El 30% de estas vacantes serán para el sector rural. Con el objetivo de revalorizar el trabajo de los docentes, el Ministerio de Educación continúa con la 6ª edición del programa Quiero Ser Maestro. Tras calificarse como elegibles, un total de 27.889 docentes están aptos para seguir en el proceso. La postulación se realizará del 18 al 24 de noviembre, las apelaciones entre el 9 y el 23 de diciembre, mientras que las aceptaciones se darán a conocer del 30 de diciembre del 2019 al 17 de enero del 2020. Pasada esta fase, se hará la entrega y validación de documentación del 20 al 24 de enero del próximo año, y la entrega de nombramiento será en febrero del 2020. Tenemos un aproximado de 30% de partidas en el sector rural. La ministra de Educación aseguró que hay el presupuesto suficiente para cubrir estas nuevas partidas, que se suman a los 168.000 maestros que hay en el sector fiscal. La ministra Krimer recordó los beneficios de obtener nombramiento definitivo y pertenecer al magisterio. Es la estabilidad laboral, el ingreso a la carrera educativa y también mejorar la calidad del sistema educativo nacional, porque es indispensable que toda nuestra planta docente cuente con nombramiento definitivo. Recuerde que la postulación a Quiero Ser Maestro 6 se deberá realizar mediante la página web www.educacion.gov.es. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. En temas internacionales, el Senado chileno llegó a un acuerdo para reformar la Constitución a través de un plebiscito. Tras una larga jornada de negociaciones, los representantes de las bancadas anunciaron el acuerdo para reemplazar el texto vigente desde 1981. El gobierno de Sebastián Piñera y la oposición acordaron esta madrugada una hoja de ruta para redactar una nueva Constitución. Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social, la nueva casa de todos. Y en ello, la ciudadanía va a tener un rol protagónico. Va a participar activamente en la construcción de nuestra nueva Carta Fundamental, va a tener la voz y va a poder ser activamente constructora del futuro. El presidente del Senado, Jaime Quintana, indicó en qué fecha se realizará el primer plebiscito y cuántas preguntas contiene. Se impulsará un plebiscito en el mes de abril de 2020 que resuelva dos preguntas. A. ¿Quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? B. ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? 3. La Convención Mixta Constitucional será integrada en partes iguales por miembros electos para el efecto y parlamentarios y parlamentarias en ejercicio. Según la decisión que ofrezca la consulta plebiscitaria, conjuntamente con las elecciones regionales de octubre de 2020, se elegirán bajo sufragio universal los miembros de la Convención Constitucional. El documento de 2 páginas consensuado se dio a conocer a 28 días del estallido social en Chile, a 5 días de que el gobierno se abriera por primera vez a alcanzar una nueva Carta Magna, y 3 días después de que Piñera llamara a un acuerdo por la paz tras una tensa jornada de protestas. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. La presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, anunció que reconducirá las relaciones con los regímenes de Venezuela y Cuba. Además, se anunció que la legación del régimen de Nicolás Maduro será reemplazada por funcionarios de Juan Guaidó. Indicó que 725 ciudadanos cubanos que se desempeñaban en las áreas relacionadas a la salud y a la comunicación
tendrán que salir del país. El gesto muestra un giro radical en relaciones diplomáticas de dos aliados claves del expresidente Evo Morales. Además del gobierno interino de Bolivia y el congresista del partido del expresidente Evo Morales instalaron una mesa de negociación con el fin de pacificar el país en medio de protestas que se han extendido por 4 semanas. Y entiéndase, por favor, esto es una etapa de transición, además que estamos en situaciones de urgencia. Estar demorándonos por buscar nombres o escoger ternas, creo que no es el momento. Además que es por poco tiempo, no es que nos vayamos a quedar demasiado, y además el objetivo todo el pueblo boliviano lo sabe, es transición. En ese sentido es que vamos a acelerar los pasos, esperamos con la bendición de Dios, esperamos conseguirlo porque eso es lo que el país necesita. Finalizamos la semana. Muchas gracias por acompañarnos cada mañana en la primera emisión de Telediario. Los invitamos a continuar en la señal de Ecuador TV. Enseguida viene el programa Más Cerca y que tengan un excelente fin de semana.